Sí, eso es lo que estábamos conversando. ¿Qué mes de mayo fatídico tuvo el gobierno Menos mal que provincial? empezamos junio hoy. Claro, sí, es como que van a tratar de cambiar el aire Y porque además han viene sido la fiesta de Güemes, todo eso, la bandera. muchos feriados Ya en el estoy medio. asesorando de que con eso tienen que trabajar para disipar un poco los nubarrones. Sí, porque mayo ha sido fatídico, al resultado electoral le siguió toda la polémica en torno al IPS, que se da sin que se haya cerrado la polémica previa. ¿Cuál? La que se abrió en febrero. Ah, ¿Qué es lo que se abrió en febrero? Una suerte de autointervención. El gobierno designa desde diciembre de 2019 a Gladys Sánchez y es el mismo Poder Ejecutivo el que le renueva la designación en diciembre de 2023 y que la interviene en febrero de 2025. La interviene en nombre de la Ley de Administración Pública de la provincia, donde entre las causales de una intervención de parte del gobierno central aparece el tema de las irregularidades. Y en esas irregularidades y el déficit, digamos, aparece, claro, un pasivo enorme, que es un pasivo subcalculado. ¿Por qué? Porque ya en febrero se hablaba de una deuda a octubre del año 2024. Es decir, es un pasivo subcalculado, el de 25.000 millones de pesos, porque por alguna razón el IPS, usando un término de moda, domó a los prestadores y le paga con un retraso de 3 meses, lo cual es insostenible dentro del sistema de funcionamiento, pero eso funciona así desde hace mucho tiempo. Por eso es que cuando se habló de ese pasivo se lo daba en orden a octubre del año anterior. Pero sin que se cierre toda la polémica de la intervención, que tendría que haber arrojado un informe de auditoría, aparece el proyecto en la semana posterior a los resultados adversos para el oficialismo, estoy hablando de las elecciones, en la capital, ¿no? Y bueno, el revuelo fue enorme. Yo creo que lo que no estaba dentro de los cálculos era la actitud del propio oficialismo y de algunos elementos o referentes legislativos que anticipaban un fuerte rechazo o por lo menos reservas a ese proyecto. ¿Hay fuego amigo ahí en esa disputa entre legisladores, entre ministros mismos también? En realidad sí, puede ser, no sé, ustedes lo vieron en redes sociales, se apunta a un ministro, se apunta a la secretaria general de la Gobernación, a la señora Matilde López Morillo. El ministro de Salud Pública también dijo: yo con el tema de los medicamentos genéricos estoy de acuerdo y ya venimos trabajando así. Bueno, se hace cargo de un pedacito del proyecto, pero lo más fuerte, lo que realmente fue una bomba neutrónica, fue el tema de la exclusión de los afiliados al IPS cuando alcancen la instancia jubilatoria. Y creo que eso sí ha generado un fuerte desgaste. Creo que de eso todavía hay insinuaciones, no se ha llegado a la huella de quién fue el autor, pero los que dicen, los planteos más obsecuentes que dicen, le hacen meter la pata al gobernador, en realidad tampoco lo están eximiendo de una culpa o al menos de una responsabilidad. De hecho, lo hacen quedar muy mal porque lo dejan al gobernador como un mandatario que firma sin leer, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo se ha comportado el oficialismo desde el 11 de mayo hasta la fecha dan cuenta de que hay un elenco nervioso, hay un elenco que acusa falta de conducción política y una falta de debate político interno. Llama la atención que el proyecto del IPS ingresa a la Cámara de Diputados el mismo día que se reunió el gabinete provincial. Entonces, ¿cómo una decisión tan importante no se trató en la reunión de gabinete? ¿No se habla en este tipo de reunión? ¿Es una reunión o es solamente una foto? No se le advierte a los legisladores porque muchos legisladores estaban sorprendidos. Ese es otro elemento que aparece también ahí en el medio. La impericia técnica es asombrosa, es muy asombrosa, porque se envía un proyecto en el que se le transfiere una carga al PAMI, que es la Obra Social Nacional, sin que se adjunte un artículo. Las legislaciones más ociosas decían: derógase toda norma que se oponga a esto. Bueno, derógase la ley del año 96, que le da forma legal al acuerdo, al convenio entre la provincia, cuando se transfirió la caja de jubilaciones, claro, y la Nación. Ese convenio tiene la firma de Juan Carlos Romero,
de Carlos Corach, imagínense hasta dónde había que remontarse, de Domingo Felipe Cavallo y de Caro Figueroa, que era ministro de Trabajo. Y la provincia de esta manera tomaría una decisión unilateral, derogando algo donde es parte también Nación. Claro, involucra incluso a Nación sin siquiera haber levantado el teléfono. ¿Se pueden hacer cargo de estos jubilados que tenemos? Bueno, en esa ley y en ese convenio quedaba claramente establecido que los jubilados que habían aportado al sistema provincial, que fueron transferidos a la Caja, al ANSES, seguían siendo beneficiarios de la obra social provincial. Forma parte de lo que está planteado con claridad. Por eso es que llama la atención la impericia técnica. Pero después hubo otras cuestiones. Lo de Sergio Chiván, una polémica muy fuerte que además involucra a una ministra. Él es titular de un organismo que dicen que se lo ha creado para que sostenga la gravitación política y el poder de decisión que tenía como secretario de Deportes, que es la Agencia Salta Deportes. Y desde allí acusa a una ministra de robarse, de chorearse 10 millones como si nada, y no hay una aclaratoria, tampoco se sabe qué va a pasar con esta persona que dentro de lo que fue su cargo como funcionario público tuvo múltiples cuestionamientos, pero en su cargo como titular de una institución como la Liga Salteña, también tiene cuestionamientos muy fuertes. Entonces uno dice, ¿y dónde está la idoneidad o el criterio de idoneidad al momento de convocar funcionarios, ¿no? ¿Dónde está ello? Y así con otro tipo de errores que se han ido cometiendo, da la sensación, insisto, de que hay una falta de conducción política. ¿Vos crees que eso forma parte del resultado electoral o que simplemente es una coincidencia? No, creo que sí, desacomoda, genera un cimbronazo, genera un impacto. Sí, desacomoda. Y es necesario un reacomodamiento. De hecho, lo está logrando o está en busca de ello antes que el gobierno provincial y el oficialismo municipal. Fíjense que el intendente Emiliano Durán larga una iniciativa que tiene que ver con exhibición de impuestos. Eso por allí es lo de menos, ¿no? Lo que importa también es el discurso. En su discurso hace especial hincapié en esto de que se va a eximir impuestos a quienes generen trabajo genuino. Y escucharlo hablar al intendente Durán de trabajo genuino, trabajo decente, trabajo en blanco, con aportes prestacionales y previsionales, es bastante extraño en su discurso. Su discurso estuvo durante mucho tiempo, incluso desde antes que sea senador, en exaltar el emprendedurismo como actividad económica. De hecho, armó un taller específico para emprendedores. Claro, sí, es parte de su política. Y se vio que eso por allí no prende tanto porque, si bien es cierto, Néstor, lo que vos decías hace rato, que el 60% de la masa trabajadora está en situación de informalidad, bueno, también es cierto que ese 60% anhela ser parte del 40%, ¿no? Cuando se escucha hablar de aguinaldo, y es como que dice, yo quiero estar en ese lote, yo quiero estar en aquel país. Vacaciones pagas, sí, cuestiones. Obra social eficiente, más o menos. Más allá. ¿Viste? Pero bueno, claro, de lo que se puede encontrar por ahí hay algo que es más eficiente que lo otro, ¿no? Y ahí aparece el discurso de Emiliano tratando de conectar con esa necesidad, porque con lo otro ya vimos que su recomendación en favor de Felipe Biela no fue acompañada por la gente. Más allá de que hay quienes afirman y destacan que la de Biela fue una muy buena elección. Lo hubiese sido si hubiese sido candidato de Salta Independiente, pero fue candidato de toda una estructura oficialista con muchísimo acompañamiento. De una alianza conformada por dos frentes, es decir, era una estructura grande. Claro, una alianza con dos frentes. Por dos frentes. En el único departamento donde hubo alianza, porque en los demás departamentos jugaban los frentes solos. Exactamente. En algún momento se comentaba de que si Biela ganaba las elecciones podría acompañarlo eventualmente el gobernador Sáenz en una próxima elección. ¿Se aleja ese esquema? Es que en realidad está también en discusión esto, ¿no? De cómo el oficialismo provincial también se muestra en contra de sus propios propósitos. No todos los gobiernos, de hecho Urtubey no lo hizo, reforman la Constitución provincial. No todos los gobiernos lo hacen, pero los que lo hacen, por lo general, lo hacen defendiendo una idea, un plan, un proyecto y un principio de gobierno.
Y todo el mundo señala que con la postulación de López Viñals, que ya tiene acuerdo del Senado, como con Teresa Ovejero, que ya se le renovó el año pasado el acuerdo, como con lo que pasó en la auditoría, y con esto de la posibilidad de la reelección de Sáenz, se está dejando la Constitución prácticamente en papel pintado. Entonces, ¿cómo es que la coyuntura y las urgencias de un sector político terminan que ese sector político pisotee su propia visión de provincia que trató de instalar cuando convocó a reformar la Constitución? Están yendo contra su propia filosofía. Donde solo si es que dos en algún mandatos. momento fue genuino eso, ¿no? Si es que en algún momento eso fue genuino, bueno, lo están borrando con el codo de manera desvergonzada. Bueno, y todo esto en camino a las elecciones de octubre, ¿no? Camino a las elecciones de octubre, qué lindo escenario. Sí, hay que asfaltar ese camino y todavía no vemos que estén preparando el cemento, el hormigón o el material para el asfalto. ¿Qué ves en octubre? Se ve en estos días una insistencia en recuperar protagonismo por parte de Juan Manuel Urtubey, y se ve a operadores, dirigentes políticos del gobierno, tratando de decir, hasta ahora, en off por supuesto, él sería el candidato, él junto a una mujer que podría ser Pamela Caletti. Bueno, en cualquiera de estos dos casos, creo que todavía son figuras que tienen o acusan un desgaste. Sí tienen un nivel de conocimiento, que eso es importante, pero también tienen un nivel de desgaste, en ambos casos. Y si se conecta o se asocia la figura de Pamela Caletti con todo lo que hizo como diputada nacional, en un nervio muy sensible como el de los jubilados, porque no ha sido en mayo que simplemente no dio quórum para tratar un proyecto que atienda mínimamente la problemática de los jubilados. Caletti lo hizo durante todo 2024. Bueno, si se conecta la figura de Caletti con una figura hostil, claro, o los desocupados de la Puna entienden que tiene alguna responsabilidad, va a ser mayor su desgaste. Pero el problema no es tan solo ese, sino es que ¿cuál es la figura del oficialismo provincial? ¿Varón o mujer? Para decir, bueno, yo salgo con esto. O necesitan de Romero, o necesitan de Urtubey, o necesitan tratar de maquillarla un poco más a Pamela Caletti. Yo creo que hay un problema fuerte y llamativo en el oficialismo, así como durante la elección provincial se decía que Biela era un candidato de la cooptación, un candidato prestado, un candidato alquilado, un candidato no propio para la principal categoría. Bueno, para octubre no se sabe cuál sería el número puesto. Por eso es que aparece la idea y se vuelve a insistir, se la vuelve a insinuar, de una candidatura testimonial de Gustavo Sáenz. ¿Y el kirchnerismo? El kirchnerismo también está en problemas, porque pone en juego dos bancas, la de Leavi y Nora Jiménez, y tiene ya de por sí, si uno ve los movimientos, por lo menos la pretensión de dos candidatos para encabezar, que serían Leavi y Estrada, ¿no? Es decir, que quieren buscar la reelección. Que querrían o les sentaría bien ocupar la candidatura a senador. ¿Y la reunión de Leavi con Sáenz? La reunión de Leavi con Sáenz, bueno, podría entenderse también en que entre ambos sectores, el Partido de la Victoria y el oficialismo provincial, tampoco está tan demarcado el límite, ¿no? El presidente del partido sigue siendo el intendente de Tartagal. Una de las referentes del partido fue candidata con el oficialista Marcelo Lara Gross. No llegó, pero apuntaló también su figura, su estructura allí. Habrá que ver qué acuerdo se hace para octubre, ¿no? Dentro de esa reunión. Por eso, queda mucho asfalto por construir. No, queda muchísimo, porque también hay que ver cómo queda el romerismo y cómo o cuánto va a ser, cuánta decisión va a tener ahora Patria o La Libertad Avanza o el olmedismo en seguir manteniendo una expresión pura, sin que le ingrese un Romero, por ejemplo.